El Centro Nacional de Memoria Histórica presentó en Pasto el informe titulado Todo el mundo sabía que eran ellos, el cual aporta hallazgos que esclarecen el origen, modus operandi e impacto de la violencia del bloque central Bolívar en las estructuras sociales del sur y el este del país. Bueno, este último tomo consiste en la descripción de lo que fue la actuación del bloque central Bolívar en el sur y el oriente del país, específicamente en los departamentos de Nariño, Caquetá, Putumayo, Meta y Bichada, donde el BCB llegó a expandirse a partir del año 1999 hasta el año 2006, que se dan las últimas desmovilizaciones. La importancia es justamente poder visibilizar estos hechos que ocurrieron, cómo fue el entramado criminal que permitió la entrada del paramilitarismo a todas estas regiones y también darle visibilidad a las voces de las víctimas que por la situación, el contexto de violencia que sigue o que persiste en los territorios, pues no tienen la posibilidad de ser escuchadas. Este informe es un puente, digamos, para que estas personas puedan visibilizar sus voces y sus testimonios y se conozca desde una perspectiva también de la reparación integral a las víctimas, cómo fue, digamos, la afectación en los territorios por parte de las estructuras paramilitares. En el ejercicio de construcción de memoria colectiva y verdad sobre el conflicto, el informe recopila más de 300 testimonios de desmovilizados del bloque central Bolívar, alrededor de 160 relatos de víctimas, sobrevivientes, expertos, y también se analizan 2.000 documentos académicos y periodísticos. Este informe se realiza a partir de la implementación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad, que sale a partir de la ley 1424 del 2010. Y entonces tiene como fuente principal los relatos de las personas desmovilizadas de las estructuras paramilitares. Es decir, como una fuente primaria lo que nosotros tenemos son relatos, testimonios de personas que fueron y contribuyeron a la memoria del conflicto a partir pues, de unas entrevistas y unas metodologías que se aplican en la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Fueron más de 316 testimonios de personas desmovilizadas de las estructuras asociadas al BCB que operaron en estos departamentos y fueron más de 160 testimonios recogidos en terreno a víctimas, testigos, sobrevivientes y expertos que aportaron, digamos, a la construcción de la memoria y aparte de eso también se revisaron más de 2.000 documentos entre informes académicos, informes de organizaciones en el territorio, artículos de prensa, entre otros. En Nariño, la estructura y expansión del BCB se llevó a cabo por agentes externos al territorio, quienes a través del ataque sistemático a las luchas colectivas destruyeron el tejido social en el departamento. Pues de muchas maneras, fue un ingreso de una estructura que se denomina dentro del informe como exógena, es decir, de personas que no pertenecían al departamento, que venían principalmente del sur de Bolívar, de Santander, de Antioquia, muchas de ellas, y que generaron unos niveles de violencia exacerbados en el territorio nariñense, pero que además afectaron significativamente el movimiento social que venía también en ascenso en el departamento. Afectaron, por ejemplo, el sindicato de maestros de manera muy fuerte, pero también afectaron todo el proceso que había adelantado, por ejemplo, la hermana Yolanda Cerón en el Pacífico nariñense a partir de la Ley 70 y la titulación a los consejos comunitarios. Afectaron también el movimiento estudiantil muy fuertemente en la Universidad de Nariño, en asocio claramente con la fuerza pública. Generaron una serie de afectaciones, incluso en términos también de la imposición de modelos heteropatriarcales muy marcados, incluso algunos generando rupturas con acuerdos preestablecidos en las comunidades, justamente en la lógica de los acuerdos heteropatriarcales, donde ya digamos que los hombres de las comunidades no eran quienes podían proteger a sus mujeres, sino que eran estas nuevas masculinidades militarizadas o paramilitarizadas las que ejercían el rol de cuidadores, pero también de quienes ejercían un daño. Entonces los daños son muy difíciles de cuantificar, de poner un número, porque a veces los números son muy fríos, pero digamos que podríamos hablar de afectaciones en el tejido social a todo nivel. Javier Dorado manifiesta que el desmantelamiento de la Universidad de Nariño se ejecutó mediante la labor de inteligencia del Bloque Libertadores del Sur, a través del perfilamiento como guerrilleros a más de 100 estudiantes, maestros indígenas y campesinos, en la denominada Operación Aldemar. Ellos todos estuvieron incluidos en ese organigrama que se llamó la Operación Aldemar, pero fue un ataque dirigido hacia la Universidad de Nariño. Dos nombres o apodos nefastos, Lenguetrapo y El Mono. Son dos personajes infiltrados
en la Universidad de Nariño y en el Sindicato del Magisterio de Nariño, que llevaron a efecto toda la inteligencia que terminó en el asesinato de Tito, de Martín, de Adriana, de Jairo, de Marcos, y maestros del departamento de Nariño como Germán Delgado, por acción de inteligencia de estos dos personajes siniestros y que fueron o pertenecieron a la nómina de del Bloque Libertadores del Sur. Carol López afirma que las repercusiones de la violencia paramilitar en la sociedad nariñense son incalculables. Sin embargo, manifiesta que solamente en Tumaco se registraron más de 3.000 víctimas mortales. La verdad, directamente son incalculables. Podemos decir que en Tumaco solamente asesinatos son 3.000 registrados, líbrelos sin registrar. Hay muchas cosas que no se han registrado, que en el momento en que se realizó como tal el censo no era considerado como tal o tipificado dentro de una masacre. Creo que el departamento entero fue víctima de esto, porque afectó una estructura social, afectó una estructura democrática, la estructura económica, afectó lo que nosotros llamamos el tejido social del departamento de Nariño. Según analistas y defensores de derechos humanos, la complicidad de la violencia paramilitar incluyó a sectores empresariales, así como también a instituciones militares y judiciales.